Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea. En cualquier momento que escuchen este programa, les saludo con mucho cariño con la paz y el bien, que es nuestro saludo franciscano, porque soy franciscano capuchino, sacerdote católico, y aquí estamos una vez más con esta serie de programas, Seguidores del Camino, hablando de la fe. La lucha de la fe, la agonía de la fe, esa lucha que todos tenemos que llevar a cabo en nuestra vida, tanto interna como externamente, porque tenemos que crecer y todo crecimiento y desarrollo lleva consigo una lucha, en cierto modo, unos más, otros menos, contra elementos internos y externos, por lo menos internos. Los externos pues podrán cambiar, ¿no? Dependiendo del lugar donde vivimos, del ambiente en que estemos, pero la lucha interna todos la tenemos que librar y es importante tener en cuenta eso, para que pues quienes no tienen la experiencia de ello pues no se asusten y no vayan a pensar es que estoy perdiendo la fe. No. El vivir una experiencia de crisis en la vida no es que uno no pierda nada, sino que es para crecer, es pasar de una etapa a otra. En la vida biológica pues tenemos esas crisis diferentes en las etapas de nuestra vida y también en la vida espiritual. A veces viene gente al confesionario diciendo: Padre, creo que estoy perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque no siento nada, ya no tengo gustos. No, eso no quiere decir que estés perdiendo la fe, sino que estás perdiendo el sentimiento de la fe, que no es necesario en absoluto, porque la fe es fe. Y hay distintas maneras de conocer, de percibir, y uno de ellos es el sentimiento, los sentidos, otro es la inteligencia, y otro más elevado es la fe. Espiritualmente, los valores espirituales, las verdades que llamamos de fe, pues ¿cómo las vamos a conocer? A través de la fe. Bien, pues seguimos en esta explicación que vamos haciendo. Ahora empezamos a hablar ya, creo que es será el segundo tema, o el tercero, que hablamos sobre los foros o cuadriláteros de la agonía de la fe, es decir, esos lugares, ambientes físicos o morales, sociales, familiares, donde se desarrolla, donde crece, donde se libra esa lucha de la fe. Y hoy uno de esos foros que vamos a tratar se llama el humanismo. Quiero analizar ahora esto que quizá se debate con bastante dramatismo en nuestros días. El humanismo es un concepto y una realidad con diferentes facetas que tiene sus raíces muy profundas en la historia y en la experiencia de la humanidad y en la experiencia de humanidad. En cierto modo podríamos remontarnos en la tradición bíblica hasta la primera manifestación del ser humano frente a la realidad divina. El hecho de que el ser humano se deje seducir por la propuesta de ser como dioses, la tentación primera, según la Biblia, nos está apuntando a una experiencia vital, que es aceptar su condición humana y descubrir todas las capacidades con que Dios le ha dotado para su felicidad y realización personal. Entonces, cuanto más conciencia tenemos de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, pues más peligro tenemos de sentirnos autosuficientes, ¿no? Y de sentir que no necesitamos a Dios. La experiencia de la juventud, la crisis de la juventud, la crisis de fe de la juventud en parte es por eso, porque uno se siente autosuficiente, se siente feliz, capaz, con tantas capacidades. Por otra parte, no entiende, quiere tener razones para entender y pues como quizá no se las dan o no hay nadie con quien pueda compartir todas esas cuestiones, pues
pues muchos optan por dejar a un lado el cúmulo de la fe, el acervo de fe que han recibido en su cultura familiar. El humanismo, que abarca el estudio de las letras humanas, también, según desde qué punto lo miramos, los estudios clásicos y una doctrina o actitud vital que concibe de forma integrada los valores humanos, también se extiende y comprende el sistema de creencias centrado en la capacidad de la sensibilidad y de la inteligencia humanas para satisfacerse, sin necesidad de aceptar la existencia de Dios o la ideología de las religiones. Y en este segundo sentido es como vamos a tratar este tema, como esta experiencia personal que conlleva la sensación de una capacidad de entender su propia vida, su propia historia, y creer que no necesita de ninguna proyección trascendente. La Iglesia, particularmente los últimos papas, como el Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, han tratado el tema en algunas de sus encíclicas, proponiendo un humanismo integral que ha entrado a formar parte de la ideología social de la Iglesia. Por su parte, el concepto de humanismo integral ha pasado a formar parte plena de la doctrina social de la Iglesia a partir del hecho de que Pablo VI, en su encíclica Populorum Progresso, el progreso de los pueblos, del 1967, citando precisamente el libro Humanismo Integral, declaró: tal es el verdadero y pleno humanismo que se ha de promover, el humanismo integral. Vamos a ver cómo nos lo explican. Por su parte, Juan Pablo II ratificó esa declaración en su encíclica Solicitudo Rei Socialis, la solicitud por el tema social, en 1987, 20 años después, y convirtió el concepto humanismo integral en parte sustancial de su preocupación por la cuestión cultural de nuestros tiempos. El filósofo Jacques Maritain propuso el ideal del humanismo integral o de la denominada nueva cristiandad en estos términos. Este nuevo humanismo, sin común medida con el humanismo burgués, y tanto más humano cuanto no adora al hombre, sino que respeta real y efectivamente la dignidad humana y reconoce derecho a las exigencias integrales de la persona, lo concebimos orientado hacia una realización sociotemporal de aquella atención evangélica a lo humano que debe no sólo existir en el orden espiritual, sino encarnarse, tendiendo al ideal de una comunidad fraterna. Por tanto, se puede hablar de un humanismo cristiano que defiende una plena realización del hombre, de la mujer y de lo humano, dentro de un marco de principios cristianos, dentro de un marco de una ideología religiosa, que descubre que Dios no es un obstáculo a la grandeza y realización de los seres humanos, sino que es la inspiración y garantía de la misma. Frente a este humanismo integral, enmarcado en el plan divino de la creación, está el humanismo llamado secular, con una completa filosofía de la vida y visión del mundo con altas miras, que incluye el reconocimiento de las capacidades admirables y sin descubrir todavía de la razón humana, la moralidad altruista y la justicia distributiva, pero rechaza las afirmaciones sobrenaturales, la fe y la religiosidad teísta, o la fe y la religiosidad teístas.
refiriendo esa fe también al teísmo, ¿no? A Dios, al sistema de creer en Dios. El humano feliz es el símbolo de tal humanismo secular. A medida que la humanidad, particularmente en los ambientes culturales y sociales del Occidente, se seculariza, pierde el sentido de lo sagrado, descartando de su medio todos esos símbolos religiosos que nos lo recuerdan lo sagrado, el humanismo se establece por sí solo. Si bien es cierto que esta secularización actual hunde sus raíces en ideologías agnósticas, también los medios y recursos que el ser humano va consiguiendo para satisfacer sus necesidades sensibles, el progreso, como se llama en general, están tomando el lugar de un Dios que, aunque no era el auténtico Dios, se confundía con el verdadero. Mucho se ha escrito sobre las imágenes falsas de Dios, sobre el Dios en quien no creo, un libro publicado hace algunas décadas por un jesuita. Y mucho hay que decir todavía para ayudar a ver la historia humana como una historia divina. Una historia en la que Dios se ha recreado, manifestando su gloria. Una historia en la que Dios no interfiere, estorbando la realización del ser humano. Una historia en la que Dios no actúa como un padre posesivo y celoso de la felicidad de sus hijos. Quizá podemos decir que la lucha del humanismo contra la fe, contra Dios, es una lucha en la que no se han aclarado bien los términos de la misma, en la que ni siquiera el ser humano ha pensado seriamente si merece la pena sostener esta lucha. Recuerdo precisamente la película Dios está muerto, en la que el profesor que motiva y en cierto modo hostiga a sus alumnos a apoyar su causa, tiene un problema con Dios. Un problema con ese Dios providente, que no le dio lo que quería en un momento preciso de su vida, la salud de su madre. Y por ello se empeña en decir que Dios ha muerto. Y para justificarlo, al justificar su causa, su conciencia, quiere que sus alumnos lo apoyen en su error. Bueno, pues este es uno de los ambientes sociales en los que se mueve hoy día la fe individual y la fe comunitaria del cristianismo. En medio de este ambiente de lucha, en este ambiente de contrariedad, también en un libro titulado Estado de la cuestión de Dios, se dice: una concepción de Dios providente, legislador y moralista, tal como lo ha cultivado la religión, concretamente el cristianismo, y contra la que se han rebelado tantos librepensadores, por ello catalogados como ateos, es incongruente con el Dios libre. La religiosidad del hombre sencillo coincide en lo fundamental con la religiosidad primitiva. No podemos manipular el tema de Dios a nuestro antojo. Y entonces, pues, en cierto modo, digamos que el humanismo se ha originado como fruto de presentar al Dios verdadero como un Dios falso.
de presentar al Dios del amor como un Dios guerrero, de presentar al Dios de la libertad como un Dios legislador. Y el presentar a Dios, al Dios Padre, simplemente como un Dios celoso, providente pero exigente. Es un reto para nosotros, los cristianos, vivir esta experiencia de Dios de una manera que sea asequible al hombre que piensa. No porque vamos a hacer de Dios un objeto de la razón, sino porque tenemos que saber compaginar la razón y la fe. Creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, y con ese fin el Papa Juan Pablo II escribió la encíclica Razón y Fe. Si por una parte el humanismo no puede querer someter todo el teísmo, todo lo referente a Dios, a las categorías racionales o a las capacidades intelectuales, pero tampoco podemos presentar a un Dios manipulable o a un Dios que lo vamos manipulando según la conveniencia. Dios es Dios. Tenemos que dejar a Dios que sea Dios en nuestra vida. No le podemos chantajear con nada. El verdadero Dios espera de nosotros la sinceridad de nuestra fe, el rendimiento de nuestra fe, pero no porque le guste que nos rindamos por ser vulnerables, por ser sus criaturas, por ser débiles, sino porque de esa manera simplemente Él tiene las manos libres y nuestro corazón está abierto a la acción amorosa de Dios. Un Dios que sobrepasa con mucho todo lo que nosotros podemos imaginar. Todos estos sistemas que tratan de suplantar el papel y el lugar de Dios en la existencia humana, yo diría que a Dios le dan risa. Ojalá pues que nosotros, por lo menos los cristianos, que creemos en Jesucristo, el hombre por excelencia, el hombre que nos ha enseñado el verdadero humanismo de la apertura, de la confianza, de la obediencia, de la comunión con Dios, pues seamos también nosotros testigos de todo esto, de este gran misterio, de un Dios humano. Porque ciertamente Dios se ha hecho humano en su Hijo Jesucristo. Entonces, para que lo sintamos cerca y como dirijamos para entrar dentro de nuestra cultura, entender nuestras realidades desde nuestro ambiente, no sé, es una cosa que me gusta decirlo, aunque pareciera que estamos minimizando a Dios, pero es que cuando nosotros vamos a un ambiente, nos tenemos que inculturar, decimos. Si yo voy a vivir en un pueblo primitivo, no se trata de que yo les imponga mi lengua. Si yo quiero conocerlos, si yo quiero entrar en su historia, tengo que conocer su lengua. Tengo que vivir con ellos, como ellos, y de esa manera entrar dentro de su mundo, de esa manera conocerlos, con todas sus limitaciones, si las tienen, y con todas sus capacidades, que sin duda las tienen. Así también ha hecho Dios. Dios en Jesucristo nos ha presentado un humanismo que para nosotros es paradigmático. Ojalá que ese humanismo nos lleve a nosotros también
a presentarnos ante el mundo como creyentes sensatos, como creyentes con un mensaje actual, tan actual hoy como siempre, con un mensaje que sea realmente evangelio, buena nueva, para el hombre que cada vez se acerca más al precipicio al que le llevan sus propios caminos, al precipicio del sinsentido, del nihilismo, del vacío existencial, porque, una vez más, repitamos, como nos dijo San Agustín, Dios nos creó para sí y nuestro corazón solamente puede descansar en Él. Pues que el Señor nos conceda la gracia de vivir en esta dimensión, de ser testigos de su buena nueva, enfrentando así con garantías este foro, este cuadrilátero, donde se libra una lucha de la fe que es el humanismo humano. Frente a este humanismo humano presentamos nuestro humanismo cristiano, que es el humanismo sano, porque todo lo humano tiene su origen, su punto de partida en Dios. No lo podemos desgajar y le podemos aplicar el principio de Jesús cuando en la alegoría de la vid nos dice: como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, también ustedes, si no están unidos a mí, no pueden producir ningún fruto. Que el Señor los bendiga, paz y bien.